Hola, buenas tardes. ¿Se oye bien al final? Sí. Tengo el placer de presentaros a Alicia Valero, doctora en Ingeniería Química, profesora de Máquinas y Motores Técnicos de la Universidad de Zaragoza, directora del Grupo de Ecología Industrial del Instituto CIRCE, Centro de Investigación de Recursos Energéticos, autora de más de 100 publicaciones relacionadas con la degradación de los recursos minerales del planeta. Forma parte de varios comités de expertos internacionales sobre materias críticas para la transición energética. Su actividad investigadora se ha centrado en la búsqueda de soluciones de eficiencia en el uso de los recursos y la aplicación de la termodinámica para evaluar el capital mineral de la Tierra. La ponencia durará de 60 minutos, 70 minutos, de 7:30 a 8:30, 9:20, y luego habrá 20 minutos para preguntas. Y seremos estrictos en la hora de acabar, porque tiene que cerrar el local. Bueno, pues muchas gracias. Me voy para adelante. Buenas tardes. Ay, bueno, qué bien que estéis aquí, que hayáis venido y que, bueno, pues espero ser una buena alternativa al fútbol y esas cosas. Había fútbol. Todavía estáis a tiempo, ¿eh? Porque he de advertiros que lo que os voy a contar es un poco duro. No duro de entender, pero sí es duro de asimilar en algunos casos. Pues porque os voy a contar la situación que tenemos actual sobre los recursos del planeta. Y como podéis imaginar, pues no es boyante, ¿vale? Entonces, bueno, muchísimas gracias a la escuela, gracias Roberto, gracias Jorge por la invitación. Y estoy encantada de estar aquí. Yo soy de Zaragoza, o sea que somos primos hermanos. Y en realidad en un momentito se viene hasta aquí. Y hemos pasado una tarde fenomenal, a pesar de la lluvia, viendo vuestra ciudad preciosa y comiendo pues verduras de la huerta como tiene que ser, así que estoy encantada. Bueno, pues sí, minerales, el petróleo de la transición energética. En la introducción os ha comentado Roberto pues que tenemos, bueno, que yo soy profesora de la Universidad de Zaragoza, doy clases de termodinámica y cosas de energía, y estoy especializada en cómo se vincula la energía con los recursos minerales especialmente, y entonces os voy a contar qué es lo que hay detrás de los molinos eólicos, de la fotovoltaica, pero también de este micrófono, de los ordenadores, etcétera, ¿vale? Y mi presentación de hoy, pues me voy a centrar en estos 3 puntos. Y estos 3 puntos, pues más que nada son interrogantes, porque, bueno, pues los que trabajamos en la investigación nos planteamos interrogantes y no damos todo por sentado, sino vamos a ver qué hay detrás de cada cosa, ¿no? Y entonces, bueno, pues vamos a reflexionar acerca de la transición energética, también lo que se denomina la economía circular, que últimamente está muy de moda, y luego unas reflexiones finales para abrir el debate y ver si podemos entre todos pues, encontrar soluciones, ¿vale? Bueno, esto es un trabajo que hemos hecho hace poco, que hemos publicado pues, hace un mes o una cosa así, en donde analizamos lo que llamamos la biorregión Cantábrico-Mediterránea, ¿vale? Biorregión Cantábrico-Mediterránea que parte de Cantabria y acaba pues, en las Islas Baleares. Y lo que nos da a entender es la huella ecológica pues, de todas estas comunidades autónomas, de todas estas regiones que compartimos, ¿no? El Valle del Ebro.
compartimos. ¿Y qué es la huella ecológica? Bueno, pues la huella ecológica lo que indica es la cantidad de terreno que sería necesario para poder autoabastecernos y para que cada año pues, podamos vivir con lo que el sol regenera, ¿vale? Bueno, pues la huella ecológica se mide en países, planetas Tierra equivalentes, ¿vale? De tal forma que no estamos bien. En toda esta región que compartimos, estamos hablando de que necesitaríamos más de 4 planetas para autoabastecernos. Es decir, que tenemos que importar un montón de cosas porque por nosotros mismos no seríamos capaces de vivir. Estamos viviendo por encima de nuestras posibilidades y las diferencias entre regiones pues, son muy importantes. Hay regiones que están en rojo, que son regiones que tienen poco territorio y sobre todo muy industrializadas, mientras que hay regiones que tienen un territorio muy amplio y están más despobladas. ¿Vale? Yo como soy de Aragón, pues me permito hablar de Aragón, en donde tenemos 1,3 planetas, es decir, estamos por encima. Sin embargo, hay otros que están por encima de 10, ¿vale? De tal forma que en el conjunto necesitamos 4 veces más. Obviamente esto es completamente insostenible. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Pues hay que ir hacia una transición energética, porque gran parte de esta huella se debe al uso de combustibles fósiles, ¿vale? Bien, entonces, ¿qué es lo que nos dicen los gobiernos? Tenemos que invertir en energías limpias para revertir esta situación, ¿no? Revertir el cambio climático, revertir la degradación de los suelos, etc. De tal forma que, pues para conseguir esa transición energética, eso equivaldría en esta biorregión en torno a casi entre 7.000, 14.000, 15.000 kilómetros cuadrados, ¿vale? Para esa biorregión de energías limpias, fotovoltaica, eólica, sobre todo. Bien, ¿eso qué implica? ¿Eso qué significa? Porque claro, esto es un número y no nos dice mucho. Bueno, pues eso, gracias a ese despliegue masivo de renovables, seremos capaces de reducir nuestra huella ecológica. Y esa reducción de huella ecológica, pues a pesar de todo ese despliegue, reduciremos a la mitad nuestra huella, de 4,4 a 2,1. Y hasta algunas regiones estaremos por debajo del valor de un planeta. El caso de Navarra, el caso de Aragón, es decir, alcanzaríamos la sostenibilidad en términos, digamos, de recursos que utilizamos y de recursos que destruimos en un año, ¿no? Pero habrá otras que todavía serán deficitarias, pues por los motivos que he expuesto anteriormente. Así que, bueno, esto es relativamente una buena noticia, que vamos a reducir la huella ecológica, sin embargo todavía estamos por encima, a pesar de todo esto. Bien, he dicho en torno a 15.000 kilómetros cuadrados. ¿Sabéis eso qué es? Si juntásemos todos los molinos eólicos, toda la fotovoltaica en un punto, ahí tendréis la superficie equivalente de ese despliegue de energías renovables. Fijaros que es una superficie más o menos como la provincia de Zaragoza o todo Navarra, ¿vale? Todo lleno de energías renovables, fotovoltaicas, eólicas. Y esto además tiene otra consecuencia, y es la siguiente, que como hay zonas pues despobladas y otras zonas muy industrializadas con mucha población, pues ¿quiénes van a instalar las energías renovables? Pues las zonas despobladas, ¿no? De tal forma que lo que se está planteando es
lo voy a decir, esto no es políticamente correcto, pero es zonas de sacrificio. Zonas de sacrificio, y hablo en particular de Aragón, fijaros, ahí se muestran las desigualdades entre regiones en donde se van a instalar y se van a fomentar todos estos parques, ¿no? Entonces en Aragón va a producir casi 8 veces más de la energía que necesita. El caso de Navarra, 2,4 veces más de la energía que necesita. ¿Por qué? Pues digamos para las necesidades de otras regiones, ¿no? Otras regiones que están en rojo y en naranja. Bueno, ¿a dónde voy? No sé si habéis visto últimamente pues, las noticias, cuáles son algunos de los movimientos relacionados precisamente con esto. Renovables sí, pero no así. Porque lo que está ocurriendo actualmente es que directamente el pelotazo de las renovables es el hecho de expropiar terrenos o sacrificar determinadas zonas de alto valor, o bien agrícola o bien simplemente paisajístico, y esto está ocasionando unas tensiones verdaderamente fuertes en nombre de unas tecnologías limpias que nos van a salvar. Y aquí, por ejemplo, esta es una manifestación que hubo, sobre todo de la zona del Matarraña, la zona de Teruel, que es una zona, un paisaje precioso, que se están planteando pues, macroparques eólicos, macroparques fotovoltaicos, de una energía que no va a revertir en el propio territorio, ¿no? Entonces, esto es uno de los aspectos que vamos a ir viendo en los próximos años, y que en el nombre de las energías renovables pues va a haber unas tensiones muy fuertes. Esto es lo que ya se le está denominando el neocolonialismo, pues ir a zonas más deprimidas, digamos, pues para explotar los recursos que hay allí, ¿no? Bien, esto es un asunto que hace pues relativamente poco estuve en Bruselas en unas conferencias que dieron en el Parlamento Europeo, en donde vinieron gente del sur, de Extremadura y de Andalucía, con los mismos problemas, diciendo que les estaban expropiando el terreno de la agricultura, por el hecho de que querían allí unir varios parques y entonces crear un macroparque, etc., ¿no? Entonces es un asunto verdaderamente preocupante. Y ojo, que yo vengo de un centro de energías renovables, así que yo me puedo permitir decir esto, que yo soy la primera interesada en que se desarrollen las renovables. Pero claro, una cosa es desarrollar las renovables y otra cosa es el pelotazo renovable que hay que controlar. Y he de decir una cosa, de acuerdo con los planes del Gobierno de España de electrificar el sector, ¿no? El poner renovables, resulta que a día de hoy tenemos el doble en potencia instalada o en permisos concedidos, el doble de lo que nos dice que tendríamos que estar haciendo. Con lo cual dices, ¿esto qué pasa, ¿no? Bueno, pues esta es una de las del tema de las renovables, una de las preocupaciones que van a surgir, pero hay otra que no está relacionado tanto con el tema socioeconómico, sino con el tema físico directamente. Y es que resulta que las energías renovables necesitan una cantidad muy superior de materias primas que su equivalente en energía convencional. Esto no quiere decir que no haya que acabar con las centrales térmicas, ojo, simplemente son hechos, ¿vale? Entonces, por ejemplo, un gigavatio
de potencia eólica necesita 25 veces más de materiales que el equivalente de una central térmica convencional de carbono de gas natural. Y resulta que la cantidad no es lo más importante, que también, sino la variedad. Mientras que las convencionales necesitan materiales abundantes como el acero, el hormigón, el cobre, las energías limpias pues necesitan elementos que son muy escasos en la naturaleza. Hablamos del neodimio, del disprosio, del germanio, del galio, del indio, que estos ni los conocemos casi, ¿no? ¿Y de dónde vienen estos materiales? Es la pregunta, ¿no? Bueno, pues vamos a hacer un pequeño recorrido. ¿Hablamos de economía verde o economía multicolor? Porque las tecnologías de la información, los cacharros estos, pues necesitan un montón de elementos como platino, paladio, oro, estaño, niobio, tántalo, la biomasa, fósforo, potasio. La eólica con los imanes permanentes, neodimio, disprosio, praseodimio, samario, cobalto. La fotovoltaica, indio, teluro, galio, germanio, arsénico, gadolinio y así sucesivamente. No me voy a extender, pero realmente entran en juego una serie de recursos que antes casi ni se conocían o se utilizaban en pequeñas cantidades. Y uno de esos recursos, por no extenderme y contaros toda la tabla periódica, pues es las tierras raras, las denominadas tierras raras. ¿Qué son las tierras raras? Bueno, es un conjunto de 17 elementos de la tabla periódica, ¿vale? Entre los que se encuentran el neodimio o el disprosio, también otros, el lantano, itrio, etc. Bueno, pues no sé si habéis escuchado el tema de las tierras raras, cada vez se está escuchando más, pero en realidad las tierras raras no son tan raras, son bastante abundantes, solo que su producción actualmente está concentrada en muy pocos países, en especial en China, ¿vale? Y luego además el problema de las tierras raras es que tienen unas propiedades químicas que son muy parecidas y separar unas de otras cuesta mucha energía. Y la otra es que además, en muchas ocasiones, las tierras raras, cuando tú las extraes de yacimientos, están en menas en donde se encuentran también elementos radioactivos, con lo cual su extracción es peligrosa en algunos casos ambientalmente hablando y también de temas de salud, ¿no? Bueno, ¿para qué se utilizan las tierras raras? Las tierras raras, estoy convencida de que todos vosotros tenéis en vuestros bolsillos tierras raras. Todo aquello que tenga un motor tiene tierras raras. Los móviles tienen tierras raras. Este micrófono tiene tierras raras. Entonces, ¿qué son tierras raras? El neodimio y el disprosio son imanes permanentes, ¿vale? Imanes que son mucho más fuertes que los imanes de hierro y por eso pues son muy apreciados. ¿Por qué? Pues porque con muy poca cantidad consigue un efecto multiplicador. Y entonces, imanes, motores, generadores, eso donde está en los molinos eólicos también, tienen cantidades ingentes de neodimio y de disprosio. Y resulta que hasta hace poco la hegemonía absoluta la tenía China. Y por un conflicto que hubo en aguas de por ahí, entre Japón y China, dijeron los chinos, se acabaron la exportación de tierras raras. Total, que el mundo entero empezó a temblar igual que ocurrió con el embargo que hubo en los años 70 del petróleo, porque dijeron, ostras, que es que resulta que estábamos preocupados con el petróleo, pero es que las tierras raras son tanto o más importantes que el petróleo. Y los precios aumentaron, fijaros eso que veis ahí abajo a la derecha, son los precios del petróleo, las fluctuaciones de los precios del petróleo, del neodimio y el disprosio, y ahí veis un pico
entre el 2010 y el 11 de precios, que aumentó el precio brutalmente. Y fue en ese momento, diría yo, cuando los gobiernos dijeron: ¡buah! Aquí no tenemos, o sea, tenemos que abrir el abanico de vulnerabilidades, que no solo es el petróleo nuestro problema, sino que empezamos a tener otro tipo de problemas, ¿no? Y fijaros, el precio del neodimio y del disprosio entre el 2007 y el 2021 se ha multiplicado el neodimio por 10 y el disprosio por 23. Y la producción, como he dicho, hasta hace bien poco era del 90% de China, y ahora se está diversificando un poquito, pero sigue siendo China el mayor productor, pues porque allí la extracción, pues si lo dice el gobierno chino que hay que extraer independientemente de los efectos que tenga, pues para adelante, ¿vale? Bueno, esto hablando de las tierras raras, pero es que... ¿se oye? Sí. Pero no son las tierras raras solo, son todos los elementos que cada vez estamos utilizando en mayor cantidad. Y tenemos aquí las edades de la energía, que primero utilizábamos poco y poca variedad. Con la máquina de vapor empezamos a incorporar más materias primas, con el coche pues todavía muchas más. Ahora con las energías renovables estamos metiendo un montón de elementos y veis que la curva está aumentando hacia arriba, eso es la cantidad que estamos empleando, y ahora pues podemos decir que con el vehículo eléctrico, con todas las, digamos, la era digital y la era tecnológica, pues estamos en la era de la tabla periódica. Y lo que os he dicho de las tierras raras no es más que un ejemplo de todos los elementos que están entrando en juego en nuestro día a día. ¿Eso qué implica? Eso implica pues que esas materias primas se tienen que extraer de algún sitio. ¿Y de dónde se extraen? Pues de las minas, de los yacimientos. Y podemos ver cómo ha habido una extracción exponencial de todas esas materias primas desde que hay registros. Entonces se empezaba extrayendo poco, pero ahora ya estamos pues en esa curva hacia arriba, ¿no? Y os voy a poner un ejemplo de la función exponencial. Porque la función exponencial es la función matemática más terrorífica que existe. Y no la conocemos, es una gran desconocida. Imaginaros que estamos viendo un partido, cosa que no estamos, ¿vale? Estamos ahí en Qatar, por ejemplo, viendo el partido de Argentina contra Croacia, en un gran estadio, y como somos pobres estamos bien arriba, al final, ¿vale? Bueno, pues resulta que en el campo de fútbol, digamos en la hierba, en el terreno, hay una persona que tiene un cuentagotas mágico. ¿Y por qué es mágico? Pues porque en el minuto, cuando pita el árbitro al inicio del partido, ese cuentagotas suelta una gota. Después de un minuto, esa gota se convierte en 2. Al siguiente minuto, esas 2 gotas se han convertido en 4. De 4 pasan a 8 y así sucesivamente. Es decir, se va duplicando el volumen cada minuto que pasa. Y ahora os pregunto, si ese estadio fuese hermético al agua, ¿en qué minuto, más o menos, estas cuentas las he hecho con el estadio del Nou Camp o el Camp Nou, nunca lo sé, porque creo que es uno de los más grandes que hay en España, si no el más grande, ¿vale? ¿En qué minuto rebosaría el agua, es decir, se alcanzaría el volumen total del estadio? ¿Qué creéis? Veremos todo el partido, podremos estar meses y meses ahí, será rápido, en la prórroga, en el primer tiempo.
en el minuto 46. No nos da tiempo ni ver la primera parte con el descuento. Nos echamos ni bocadillo. Una gota se ha convertido en el volumen entero del Camp Nou en 46 minutos. Y eso es por la función exponencial. Pero ahora viene lo sorprendente. Imaginaros que estamos tan tranquilos viendo el partido, una gota se convierte en 2, 2 en 4, no vemos nada, pero llega un momento en que el agua le llega a los jugadores por encima de las rodillas, más o menos al 7% del volumen del campo. Y ahora os pregunto, ¿en qué minuto se alcanzaría el 7% del volumen del campo? ¿Qué creéis? En el minuto 40. En el minuto 15, por ahí. Se alcanza en el minuto 42. En el minuto 42. O sea, hemos estado tan tranquilos 42 minutos y nos quedan 4 minutos para salir pitando del estadio. 4 minutos. Ese es el peligro de la función exponencial, que en el momento en que nos damos cuenta de que tenemos el agua hasta el cuello, es demasiado tarde. Ese es el problema. Y yo creo que lo entendimos muy bien con la pandemia. Que decíamos, ¡buah! Esto está en China, esto no llega aquí ni de casualidad. Cuando estaba en Italia en febrero decíamos, ostras, que se está acercando, ¿eh? Pero es que al día siguiente ya estábamos todos súper infectados. Y en poco tiempo, si no hubiese habido un cerrojazo, vamos, todos, absolutamente toda la población en pocos días, todos contagiados, todos. Y ese es el peligro de la función exponencial. Y el problema está que pensamos linealmente, no pensamos en términos exponenciales. Y malas noticias. Resulta que el comportamiento de la explotación de todos los recursos naturales limitados es exponencial. La población crece a un ritmo exponencial del 1% anual. El otro día, hace un mes, justo, más o menos, alcanzamos la cifra de 8.000 millones de individuos en este planeta. 8.000. Cuando hace pocos años, en el 2011, el 30 de noviembre de 2011, nació una niña que se llamaba Danica en Filipinas, que fue importante ese hito porque constituyó el habitante 7.000 millones del planeta. 10 años después ya somos 8.000 millones. Y yo recuerdo cuando iba a bachillerato que en el cole nos decían que éramos 5.000 o 6.000. Está todo acelerándose. Y no solo eso, sino que el uso del agua, claro, más gente, pero no solo más gente pidiendo más. Uso del agua, deforestación, extinción de especies, sobreexplotación pesquera, consumo de minerales, como lo que vamos a ver. Y yo os pregunto, ¿estamos en el minuto 42 del planeta? La depredación de la naturaleza crece al 2,8% anual. 2,8%. He dicho que la población aumenta al 1%. La población crece al 1%. El uso de recursos crece 3 veces más rápido, casi el 3% anual. Eso implica que en una generación de 25 años vamos a consumir el doble que hoy. Y en esos 25 años habremos consumido tanto como en toda la historia de la humanidad.
y esto no es futuro, esto es presente, durante el siglo XXI, en lo que llevamos de siglo, 21 años desde que hay registros, hemos consumido tanto cobre como en toda la historia de la humanidad. Esto es flipante y la gente tan tranquila aquí, viendo el partido. Pero esto no solo cobre, hablamos de oro 0,5 veces respecto de toda la historia de los registros, en 20 años. Plata 0,6 veces, zinc 0,8, níquel 1,2 veces, cobalto 1,56, litio casi 2. ¿Qué estamos haciendo? Es que yo de verdad que no lo entiendo. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Pues obviamente que las minas se agotan. Las minas son depósitos limitados de recursos y las minas son una lotería de que haya una zona donde tengamos minerales concentrados. Y por esa exponencial de consumo, de explotación, pues cuando un recurso es limitado llega un momento que alcanza el máximo de producción y a partir de ese momento disminuye. Y eso es lo que nosotros denominamos el pico de producción, que el pico del petróleo se habla mucho, el pico del gas natural, del carbón, pero también hay picos de minerales. Bueno, pues nuestros estudios lo que nos dicen es que el pico de producción de gran parte de los recursos que hoy en día son esenciales se alcanzará antes de que acabe el siglo. Pero es de los recursos. ¿Qué son los recursos? Recursos es la cantidad máxima que se estima que puede haber de una determinada materia prima. Otra cosa son las reservas. Las reservas es la cantidad que a día de hoy con la tecnología actual puedo extraer. Entonces las reservas son mucho más bajas que los recursos, ¿vale? De tal forma que los recursos y esas cantidades optimistas de yacimientos que se podría llegar a explotar en un futuro si la tecnología mejora, si mejoramos también las técnicas de extracción, se aumentan los precios, todos esos supuestos implicarían un pico antes de que acabe el siglo para gran parte de las materias primas. Pero es que las reservas, si consideramos lo que hoy podemos extraer, darán un buen número de ellos, ya lo hemos alcanzado el pico. Claro, las reservas tienden a aumentar porque pues, cuando falta pues, se buscan nuevos yacimientos y como estamos en una situación crítica, los precios también aumentan y entonces eso hace que determinadas zonas que antes no eran rentables extraer ahora lo son. Entonces, es un tema crítico y es un tema que, pues que también cuando hablas con colegas, geólogos, etcétera, te dicen no te preocupes, que es que está todo por explorar, que podemos ir a muchas zonas que no las conocemos aún, que si aumenta el precio pues seguiremos descubriendo, ¿no? ¿Qué pasa? Que hacemos estudios, ¿vale? Y analizamos. Este es el caso del litio. Vale, en vez de tener las reservas que nos dicen ahora, que son 31 millones de toneladas de litio, vamos a ir a unas estadísticas que son más optimistas. En vez de 31, vamos a las estadísticas de 40 millones de toneladas. El pico, en vez del 2032, se alcanza en el 2037, 5 años más tarde. Pero decimos, 40 todavía es bajo. En vez de reservas vamos a los recursos, es decir, cantidades que hipotéticamente podría haber ahí. Nos vamos a 71,3 millones de toneladas. El pico pasa de 2037 a 2049, se desplaza 12 años. Y decimos, nos tiramos el moco y decimos, el doble de los recursos, que esto ya es, vamos, el no va más. El pico pasa de 2049 a 2060. Y si nos fuésemos al litio de los océanos, llegaríamos al 2078. Con lo cual no es la cantidad que hay en el suelo, que desde luego va a ir aumentando, en parte, es
la demanda tan brutal que tenemos de todos estos elementos, que hace que se desplace el pico unos pocos años, 5, 10, 15, 20, 25. Pero ¿qué es eso en la historia del ser humano o en la historia de la humanidad? ¿Estamos dispuestos a sacrificar los polos, los océanos, el Amazonas, por desplazar la agonía 5, 10, 15 años? Pues este debate no está existiendo. Y además, esto de seguir extrayendo y extrayendo y extrayendo tiene otras consecuencias. Y es la siguiente. Hicimos estudios de miles de minas de todo el mundo, pues de cobre, de zinc, de oro y otras, y analizamos cuánta energía consumimos a medida que se reduce la concentración, porque una mina al principio es muy rica y a medida que vamos extrayendo pues va quedando lo peor, lo más diluido. Entonces, ¿eso qué implica? Pues que necesitamos extraer mucha más roca para conseguir la misma cantidad que al inicio pues era mayor, ¿no? De tal forma que esa tendencia es también exponencial. Si las minas más ricas se van agotando, queda lo peor, para lo cual necesitamos muchísima más energía por tonelada extraída. ¿Y qué pasa con la energía en los recursos mineros? Bueno, pues sobre todo es de origen fósil, porque son camionazos enormes que transportan toda esa roca que tenemos que remover para triturarla después y luego extraer pues, el cobre, el aluminio, etc., ¿no? Total, que necesitamos más materia prima de muchas clases, exponencialmente más materia prima para descarbonizar la sociedad. Materia prima que se extrae con combustibles fósiles y que además, precisamente por el hecho de extraer más y más y más, se están agotando más y más y más, aumenta exponencialmente la energía necesaria. Con lo cual, yo sinceramente no me creo las estadísticas que se están barajando relativas a las tasas de descarbonización que se quieren obtener, porque no se está considerando esa componente de energía asociada a la minería que va a aumentar y no va a ser menor, ¿eh? Hoy constituye entre el 10 y el 15% la minería, pero va a ser en cuanto a emisiones, consumo energético y emisiones de CO2, pero esto va a aumentar seguro. Bueno, claro, entonces, hablando de que no me creo en los escenarios, mirando los escenarios de descarbonización, por ejemplo, de la Agencia Internacional de la Energía, pues hicimos estudios viendo cómo se van a reducir los consumos energéticos de gas, carbón, etc. ¿Y esto va a ser a costa de qué? A costa de más materias primas y a costa también de nucleares, ¿vale? Total, que hemos pasado de una dependencia energética a una multidependencia de recursos que son muy escasos. Porque esto es lo de antes. Este gráfico simplemente nos viene a decir cómo la dependencia de materiales va a ir aumentando año a año debido a que vamos a pasar de energías convencionales que necesitan pocos materiales, poco intensivos en energía, a pues, paneles fotovoltaicos, eólica, el coche eléctrico y así sucesivamente, ¿no? Pero no solo la transición energética, también la digital, y no nos confundamos, porque un vehículo eléctrico en realidad es un ordenador con ruedas. Y un ordenador con ruedas implica que es una mina con ruedas, tiene toda la tabla periódica el vehículo eléctrico. Pero los ordenadores, las tablets, los teléfonos móviles pueden contener entre 30 y 40 elementos distintos en un teléfono móvil. Esto es flipante. Y aquí pues a lo mejor os voy a chocar un poco.
Esto es un estudio que hicimos ya hace unos cuantos años con un instituto alemán, en donde analizamos distintas tecnologías, ¿vale? Y las analizamos desde el punto de vista del contenido de los materiales que los componen, en términos termodinámicos, en términos exergéticos, es decir, considerando la calidad de las cosas, ¿vale? Porque no es lo mismo que un teléfono móvil contenga cobre, que contenga oro, que contenga platino, que contenga plástico, ¿vale? Entonces, considerando la calidad de los recursos que tiene. Bueno, pues resulta que las tecnologías que aparentemente son más eficientes desde un punto de vista de la sostenibilidad, ¿vale? Desde un punto de vista energético, son menos sostenibles desde un punto de vista de los materiales. Y esto lo vais a ver claramente. Una bombilla incandescente pues tiene un casquillo de aluminio o de zinc, vidrio y un poquito de wolframio. Es 10 veces más ineficiente que un LED, ¿vale? Pero un LED, digamos el equivalente en iluminación y en horas de luz, resulta que tiene indio, galio, germanio, tierras raras. Los fluorescentes, que son 5 veces más eficientes, tienen tierras raras, tienen fósforo, tienen mercurio. Y los LEDs no se reciclan, son imposibles de reciclar. Así que vale más eficiente energéticamente, sí, los LEDs, pero es más sostenible. Y el fluorescente no se recicla, lo llevamos a reciclar, los LEDs no. Los fluorescentes los llevamos a reciclar no porque contengan tierras raras o tengan fósforos que son súper escasos, sino porque contienen mercurio y no queremos que ese mercurio llegue a los cauces de nuestro río, etc. O sea, el pensamiento de reciclar hoy en día está más relacionado con no contaminar que con recuperar todos esos materiales. Y yo que he estado en una empresa de recuperación de lámparas fluorescentes, me dicen, mira, todo esto es el mercurio que hemos extraído de un año de todos los fluorescentes que nos han llegado de España. Digo, ¿y qué hacéis con eso? Y dice, no, esto lo depositamos en un vertedero bien sellado, etc. Y dices, no me lo puedo creer. Dicen, pues así es la legislación. Todo bien, digamos, clasificado, esto es un Corte Inglés de residuos, pero ahí está, no se puede utilizar porque esto es un residuo y no es un producto. Esto está pasando. Y quien habla de bombillas, habla de coches. Esto también lo hicimos hace poco. Fijaros, un SEAT 600. ¿Alguien de aquí ha tenido un SEAT 600? ¿O sus padres o sus abuelos? Por ahí. Bueno, un SEAT 600 era todo lo malo que puedas pensar. Era poco eficiente, pero estaba hecho con materiales sencillos, abundantes, y era fácilmente de reparar, ¿no? Total, que hemos pasado del SEAT 600 al SEAT 1500, al SEAT León, a las distintas SEAT generaciones, hasta el Cupra, que es el último que está saliendo de las factorías de SEAT, el vehículo eléctrico. Y la ineficiencia asociada a los recursos ha aumentado exponencialmente. O sea, que hemos mejorado la eficiencia energética. Ojo, esto no implica que mejoremos la eficiencia energética que hayamos disminuido el consumo energético, no, porque los motores son mucho más potentes, porque hacemos viajes mucho más largos, etc. Pero bueno, dejando eso a un lado, a pesar de que los vehículos son más eficientes, resulta que son muy ineficientes desde un punto de vista de los materiales que contienen. El otro día estuve dando una charla a los de Volkswagen y les contaba esto y dicen, hostia, pues es que tienes razón. No, claro,
ahora tienen el problema de los microchips, que están las fábricas paradas. Claro, es que estáis dependiendo de terceros países y de unas materias primas que no tenemos aquí. Entonces, ¿a qué estamos jugando? Y esto con todo, no solo con los vehículos, pero claro, el vehículo, desde luego, esto hace mucha pupa. Bueno, estos son una serie de proyectos que hemos llevado a cabo, en donde vemos que el vehículo convencional, que es el de la izquierda, en peso, pues es mucho más, digamos, es más ligero que un vehículo eléctrico, que son las barras de la izquierda. ¿Por qué? Pues porque la batería pesa un montón, ¿vale? ¿Y de qué está hecho un coche? Pues el peso está hecho de hierro, aluminio y cobre, básicamente. Y la legislación nos dice, hay que reciclar. Entonces, hay que reciclar al 95% del vehículo. ¿Vale? Eso es lo que nos dice la legislación. Y se cumple, ¿eh? Claro, entonces, ¿vale? ¿Qué reciclamos? El hierro, el aluminio y el cobre. Ya está. Claro, pero ahora vamos a considerar el vehículo no en términos básicos, sino en términos de calidad de las diferentes materias primas que contiene. Porque no es lo mismo que haya 1 gramo de oro que haya 1 kilo de hierro. ¿Qué preferís, el gramo de oro o el kilo de hierro? ¿No? Bueno, pues si analizamos la calidad de las materias primas, el dibujo cambia completamente. Y tenemos ahí, aparecen un montón de elementos, como el cobalto, que son súper críticos. Y las distintas filas que veis, las columnas que veis ahí a la derecha, son distintas tipologías de vehículos eléctricos. Entonces, en función del tipo de batería, tienen unas composiciones u otras. Y los fabricantes de automóviles no son tontos, saben que el cobalto es muy crítico. Entonces están tratando de reducir la cantidad de cobalto, entre otras cosas, pero sobre todo el cobalto, y entonces vemos cómo hay distintos tipos de baterías que tratan de reducir esas materias primas críticas, que es lo que se muestra aquí, ¿no? Total, que decimos, vale, hay tantas reservas de estos minerales y vamos a tener esta demanda en la transición energética. Pues si casamos oferta con demanda, ¿a qué llegamos? Pues llegamos al siguiente resultado. Y el resultado es que de aquí al 2050, si nos queremos desarrollar tal y como se está planteando, no hay reservas suficientes para un montón de elementos. Hablamos de la plata, del cadmio, del cobalto, del cromo, del cobre, del galio, del indio, del litio, del manganeso, del níquel, del plomo, del zinc. Total, y esto no nos lo han contado, pero ¿cómo es posible que se están haciendo políticas y resulta que son imposibles de acarrear porque faltan materias primas? Os voy a contar el caso del cobre, que yo creo que es bastante... Este es más de estar por casa, porque el cobre lo entendemos bastante bien, ¿no? Bueno, para que os pongáis en la situación. Y insisto, lo que os doy son datos, ¿vale? Luego cada uno que saque sus conclusiones. Un vehículo eléctrico tiene 4 veces más de cobre que un vehículo de combustión interna, un vehículo convencional. Y 12 veces más en la eólica que en una central térmica. Se espera que para 2035, en escasamente 10 años, se duplique la demanda. Con lo cual, para satisfacer las necesidades que vamos a tener para esa transición, necesitamos encontrar cada año el equivalente a la mina más grande que hay en estos momentos de cobre, que es la mina escondida que está en Chile. O sea, cada año descubrir un yacimiento de esas características. Y de esas materias primas, China al menos acaparará el 50%, al menos, para luego venderlos, ¿no? Claro. Los descubrimientos, además,
estos nuevos descubrimientos los está controlando China, o sea, directamente está comprando terrenos ingentes de África, de Latinoamérica, pero también de aquí, no os engañéis, entrando en joint ventures de grandes empresas mineras, etcétera, pues para precisamente acaparar esas materias primas que son necesarias para su desarrollo. Al fin y al cabo, China es la fábrica del mundo, pero ese consumo es tan exponencial que ya China mismo necesita satisfacer sus propias necesidades. Y dirá, dentro de poco dirá, lo siento, pero aquí cierro el grifo, lo primero somos nosotros. Claro que todo el mundo lo haría, ¿no? Bueno, se necesitan una escondida al año, he dicho una mina escondida al año, en los próximos 20 años. Pues, ¿qué está ocurriendo con los nuevos yacimientos? Bueno, pues resulta que los descubrimientos se han reducido dramáticamente en los últimos años, se han dividido casi por 10, ¿vale? Y además es que casi todas esas reservas, esos nuevos descubrimientos que hay de cobre, no son debido a que me he encontrado una mina aquí, no, son debido a que determinadas minas que decían que podían extraer hasta una determinada concentración, que a partir de la cual no es rentable, dicen, bueno, como han aumentado los precios, voy a seguir exprimiendo un poco más esa mina y así tengo más cantidad. Entonces, de esa forma, el 80% de los nuevos yacimientos en realidad son reclasificación de los que ya existen. ¿Cómo vamos a satisfacer entonces esas necesidades? Y además, resulta que ya a día de hoy, el año pasado, las propias mineras no fueron capaces de abastecer lo que se estaba planificando. Hubo un déficit de un 2% que se tradujo en un aumento del 25% de los precios de cobre, con un déficit del 2%, y estamos hablando que el déficit que nos vamos a encontrar en los próximos años es de más del 50%. Los costes de inversión de encontrar nuevos yacimientos, etcétera, se han disparado. Hablábamos de $4.000 por tonelada en el año 2000 a $44.000 por tonelada hoy. ¿Por qué? Pues porque hay que ir mucho más lejos. Porque ahora no tiras una piedra y te encuentras una mina, no, están en sitios remotos, alturas enormes, desiertos, con lo cual estamos en una situación muy complicada, porque además resulta que hay una desconexión entre lo físico y lo financiero. Está mal que diga esto, pero las materias primas siguen siendo muy baratas, demasiado baratas, o sea, compramos cualquier cosa, la tiramos, la despreciamos sin saber. Un gadget que compramos en el AliExpress o lo que sea, que nos cuesta €1, gastos incluidos de transporte, y contiene elementos súper escasos. Las materias primas siguen siendo muy baratas, con lo cual eso hace que tampoco haya interés en seguir descubriendo nuevos yacimientos, ¿no? En fin, esto por un lado, y por otro lado los problemas asociados a la minería, que son graves desde un punto de vista social, ¿no? Aquí tenemos el ejemplo de Chalcobamba en Perú, con desplazamientos de comunidades indígenas por la minería, pues porque contamina los territorios, etc., ¿no? Esto es un poco lo que os hablaba de las renovables al principio, pero tenemos ahora el problema de, bueno, ahora no, de toda la vida hemos tenido el problema de la minería, ¿no? Y, claro, podemos vivir sin teléfono móvil, podemos vivir sin ordenador, podemos vivir sin coches, pero en la alimentación, o sea, si hay algún elemento que realmente es crítico, son yo diría, la pérdida de suelo fértil. Ese es el recurso extremadamente crítico, porque con una población que va camino de los 10.000 millones de individuos de aquí al 2050, la pérdida de suelo fértil es alarmante, alarmante. El 40% de la tierra del planeta ya está degradada y la velocidad es exponencial.
Así que si hay algún elemento que es crítico, pues yo diría que el fósforo que es esencial para los suelos. Y bueno, a las plantas no les puedes sustituir el fósforo por plomo. En los cacharros a lo mejor puedes sustituir un elemento por otro, pero en la alimentación no. Y el fósforo, ¿sabéis dónde están las mayores reservas de fósforo en este planeta? En el Sáhara Occidental. Qué casualidad que haya un conflicto tan grande en el Sáhara Occidental, que es una zona inhóspita que dices, pues deja a los saharauis vivir en paz. No, pero no, el Sáhara Occidental a tope, a muerte con él. No me extraña porque están las mayores reservas de fósforo allí, entre otras cosas, ¿no? Y sin embargo, todos estamos hechos de fósforo. Miccionamos fósforo, excretamos fósforo. Y el mejor legado que podemos dejar a nuestros hijos son nuestros huesos. Y bueno, algunos aspectos ya un poco más socioeconómicos o políticos. ¿De dónde vienen esas materias primas? Pues vienen de países como Brasil, Chile, México, y lo que vemos es que esos países son meramente exportadores de materias primas, mientras que España, Europa, lo que somos son importadores de materias primas. Y cuando hacemos un análisis de flujo de materiales, es decir, cuántas cantidades entran, cuántas cantidades usamos, cuántas cantidades exportamos, pues en cantidades más o menos el balance está bien. Pero claro, cuando analizamos justamente cuáles son los elementos escasos y críticos para la transición energética, que es el gráfico de la derecha, pues veis que las importaciones son enormes. Es decir, lo que necesitamos precisamente para desarrollar nuestras tecnologías no las tenemos en nuestro territorio. O si no las tenemos, o si las tenemos, no las queremos explotar, ¿no? Y, como os he comentado, ¿qué es lo que está ocurriendo? Pues que esas grandes minas, que en muchos casos, como nosotros trabajamos mucho con Latinoamérica, pues nos hemos centrado en Latinoamérica. ¿A dónde va todo eso? Pues sobre todo va a China. Total, que en Chile, por ejemplo, que tiene las mayores minas de cobre, entre otros elementos, por ejemplo el litio, que es tan importante para el vehículo eléctrico, total, que exporta mineral concentrado, es decir, no refina del todo el elemento, no llega hasta el cobre, sino que, en algunos casos, pero lo que hace es exportar el concentrado de cobre para que otros lo refinen, como es el caso de China. Y en ese concentrado de cobre no solo hay cobre, hay molibdeno, hay platino, hay oro, hay plata. Total, que exporta lo baratillo y tiene que importar el cobre, el molibdeno, la plata, el aluminio, y no solo Latinoamérica, sino todo el mundo. Total, que nosotros no dependemos de Latinoamérica, nosotros dependemos de China, que son los que están refinando todas esas materias primas. Y ya hemos visto lo que está ocurriendo con Rusia, con el gas, ¿no? De decir, ostras, resulta que ahora por un conflictillo, entre comillas, obviamente, entre dos países, está dejando a media Europa sin calefacción, ¿no? Y quien dice gas, esto es lo que oímos, pero es que Rusia es uno de los mayores productores de níquel. Y ocurrió al principio de la guerra, que la cotización del níquel tuvo que pararse, tuvo que cancelarse en la bolsa de Londres, porque el níquel estaba disparado. Y eso con Rusia, que obviamente Rusia es un gran productor de materias primas, pero no está ni por encima del tobillo, hablando del Camp Nou, ¿no?, respecto de China,
que si China decide invadir Taiwán o alguna historia, pues no sé lo que va a pasar. ¡Buah! Bueno, esto quería representar qué es lo que están haciendo los países productores. Pues resulta que haciendo análisis, digamos, la pérdida de capital mineral que están teniendo todos estos países no compensa el dinero que están obteniendo respecto de esa pérdida de capital mineral. Porque lo que ocurre es lo siguiente: cuando nosotros vamos al campo y vamos a coger cerezas o olivas, pues primero no necesitamos una escalera, cogemos los que están a mano, ¿no? Pero cuando ya hemos cogido las que están a mano, tenemos que coger una escalera. Y la cosa se empieza a poner peligrosa, ¿no? Cada vez es más difícil seguir extrayendo las siguientes cerezas. Pues lo mismo con las materias primas. Lo más accesible es fácil de extraer. Y vamos dejando cada vez lo más diluido, lo peor. Con lo cual, si estamos extrayendo a marchas forzadas lo fácil, pues estamos dejando una deuda brutal para las siguientes generaciones. Una deuda no solo económica, porque van a necesitar mucha más energía para extraer en las siguientes toneladas, sino también una deuda ambiental muy importante, ¿no? Una deuda ecológica brutal, porque tendrán que remover mucha más tonelada de tierra, etc. Y entonces esto yo lo expreso de esta forma. ¿Sabéis qué es esto, no? El pilar, ¿no? La pilarica. Bueno, pues os lo vendo. Y os lo voy a vender muy barato. Os lo voy a vender al precio del ladrillo. Yo he hecho unos cálculos con el ladrillo más caro que hay en el mercado, ¿vale? Bueno, pues obviamente he hecho unas cuentas de si fuese más o menos un rectángulo, etcétera, ¿no? Pero bueno, más o menos podemos llegar a un acuerdo y os lo vendo a 2 millones de euros. ¿Qué os parece? No. Es una ganga, ¿no? Total. Y bueno, una vez que te lo venda podéis hacer lo que queráis, podéis empezar y coger esos ladrillos e ir quitando una torre, luego la otra, y así pues hacéis vuestras casas, vuestros chalets o lo que sea, ¿vale? Pues eso es lo que está ocurriendo con las minas. Están vendiendo catedrales de la naturaleza al precio del ladrillo. Al precio del ladrillo, porque hoy extraer es muy fácil, pero es que a medida que van agotándose las cosas, pues ya no lo tendremos tan disponible. Tendremos que coger la escalera telescópica para llegar a la copa del árbol, ¿no? Y es que el PIB, el Producto Interior Bruto y en general los indicadores económicos no tienen en cuenta ni a la naturaleza ni a las generaciones futuras. Porque cuanto más escaso sea un recurso, más deuda tenemos hacia ellos, hacia la naturaleza y hacia las generaciones futuras. Porque el capital mineral y en general los recursos es un patrimonio natural de los que viven hoy, pero también de los que nacerán. Y se debe valorar de forma justa para crear un verdadero sentido de la conservación y, digamos, justicia intergeneracional. Y esto, hoy en día, estamos tratando a la Tierra como un reservorio infinito de recursos y un vertedero infinito de residuos. Y estamos en el minuto 42 del planeta. ¡Buah! Total, que estamos en la era de la tabla periódica.
Aumento exponencial de la cantidad y la variedad de materiales usados por la sociedad. Muchos más elementos en cada producto. Mezclas complejas y artificiales de elementos que no aparecen en la naturaleza. Las minas más ricas se están agotando rápidamente y las tasas de reciclado son extremadamente bajas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Nos dicen ir hacia una economía circular. Economía circular. ¿Y eso qué significa? Voy rápido porque me estoy enrollando demasiado. Eso significa compartir, reparar, reutilizar, remanufacturar, reciclar, ¿vale? Todas esas materias primas que están en la tecnosfera. ¿Cuál es la tendencia? La tendencia es lo que yo llamo quimiodiversidad en productos comunes. ¿Qué significa? Pues que tenemos productos que tienen un menor tamaño, tienen mayores funcionalidades, son más aparentemente más bonitos estéticamente, pero el resultado es que estamos utilizando elementos escasos, ¿vale? En cada teléfono móvil, cada aparato, que son prácticamente imposibles de reciclar. Eso es lo que está ocurriendo. Y tenemos que ir hacia la economía circular, sí. Pero lo que tenemos es una mixología metálica de todo con todo. Si yo mezclo el azúcar y la sal, porque me he confundido, ¿qué haces con la mezcla? ¿La tiras? Pues eso es lo que estamos haciendo con los productos. Mezclamos azúcar, sal, harina, todo junto y ahora desmezclarlo. Y encima estamos yendo hacia lo nano. Claro, antes reciclar un 600 era muy fácil, pero ahora quita miligramos, microgramos, nanogramos. Eso es imposible. Total, que ahora tenemos la economía espiral, es hacia lo que tendríamos que aspirar, sí, pero es imposible, físicamente es imposible. La termodinámica nos dice que es imposible cerrar completamente los ciclos. Siempre va a haber unas pérdidas, siempre. Ahora bien, hay que aspirar a que esas pérdidas sean lo mínimo posible. Entonces, más que una economía circular, lo que deberíamos de tener es una economía espiral, ¿vale? En donde no cerramos los ciclos completamente, cada vez perdemos una cantidad, pero tenemos que tratar de cerrar lo máximo ese círculo y sobre todo que los círculos tengan un radio, un diámetro muy grande, muy amplio. Es decir, tratar de que los productos duren. ¿Vale? Porque tenemos una nueva metalurgia, no me quiero poner muy técnica, pero es lo que os decía, estamos mezclando todo con todo y esas mezclas no existen en la naturaleza, no hay procesos desarrollados para desmezclar lo que hemos mezclado y además cada producto es distinto, es decir, necesitaríamos una mina específica para cada producto, una mina específica para cada modelo de coche. Los recicladores dicen, cuando llegan a los CADs, los desguaces, dicen, es que no tengo ni herramientas para desmontar esto, es que no sé ni a lo que me enfrento, no existe información. Y esto es gravísimo porque al fin y al cabo tenemos un problema muy grave de materias primas que necesitamos cada vez más. Hay materias primas en la tecnosfera, en todos estos productos, pero que no podemos utilizar. ¿Qué hacemos con esas materias primas? Las exportamos a, ¿que no sabéis a quién? A China otra vez. Es que manda narices. O sea, dependemos de China para los productos y encima les devolvemos en forma de residuos las materias primas. Y nosotros aquí tratando de desarrollarnos en energías verdes. En fin. Bueno, algunas reflexiones finales, ¿vale? Para abrir el debate. Hemos visto que la transición energética está limitada por la disponibilidad de
materias primas que son cada vez más escasas. Y la transición energética, sin duda, debe de ir de la mano de la economía circular, o economía espiral, si queremos llamarlo, ¿no? Porque los residuos no son problemas. El mercurio que extraemos de las lámparas no tiene que ir a un vertedero para seguir extrayendo más mercurio para producir otra lámpara fluorescente. Son oportunidades. Pero existen límites termodinámicos. Los productos hoy en día no están diseñados para ser reciclados. Estamos mezclando, estamos haciendo unos productos maravillosos, unos materiales maravillosos que están completamente en contra de las leyes de la termodinámica. No mezcles, porque cuando has mezclado has perdido, ¿vale? Y puesto que es imposible alcanzar el 100% del reciclado de los materiales, si la demanda aumenta, vamos a necesitar, sí o sí, nuevas minas, nuevos yacimientos. Y obviamente la Comisión Europea, los gobiernos, están impulsando la apertura de nuevas minas, ¿cómo no? Si tenemos que depender de terceros, vamos a extraer en el propio territorio. Y aquí aparece el efecto NIMBY, el efecto Not in my backyard, en inglés, no quiero una mina cerca, no quiero una fábrica cerca contaminante. ¿Por qué? Pues por los efectos ambientales que tiene en el paisaje, etc. Pero no quiero renunciar a ese teléfono móvil, a ese vehículo eléctrico, a esa solar fotovoltaica, a esa eólica. ¿A qué estamos jugando? Habrá países que van a jugar un papel muy relevante, como Latinoamérica, pero el que va a ser crucial es China, eso desde luego. Entonces habrá que ver cómo vamos a enfrentarnos a esta nueva situación, pero en un planeta finito, lo que tenemos que tener claro es que no caben deseos infinitos. Por lo tanto, economía circular, energías renovables, con moderación, pero sobre todo, reducir drásticamente el consumo. No queda otra. O sea, o lo hacemos a las buenas o lo hacemos a las malas, pero hay que reducir drásticamente el consumo. Y acabo con las edades del hombre. Empezamos en la edad de piedra, edad de bronce, edad de hierro, edad del carbón. Le sigue la edad del petróleo, la edad luego nuclear. ¿Y ahí dónde estamos? En la de la tabla periódica. Y si seguimos así, extrayendo absolutamente todo, las minas se degradarán y volveremos a la edad de piedra. Así que, perdonad que me haya extendido un montón. Gracias y estoy a vuestra disposición para quedar. Hacer alguna pregunta, podéis levantar la mano. Una pregunta, ¿así se ha sido mucho en la capacidad de reciclaje de los materiales modernos a la hora de mixturas? ¿Cuál es el factor limitante a la hora de negar esa capacidad de reciclaje? ¿La alta demanda energética que requiere el proceso? ¿La falta de información y la falta de desarrollo en el campo? ¿O, como has mencionado antes, límites más bien termodinámicos que son infranqueables de cualquier manera? Un poco todos, pero el mayor escollo al que nos encontramos es que los equipos no están pensados para reciclar, de tal forma que para reciclar o para reutilizar, porque el fin de vida de un producto no es igual al fin de vida de sus componentes. Entonces, si diseñásemos los equipos para poder desensamblarlos fácilmente, pues las cosas cambiarían mucho más, porque podríamos, por ejemplo, bueno, primero reutilizar los componentes, que eso sería lo primero, pero la segunda es que podríamos, pues un coche, vale, es mucho acero,
Pero un coche hoy en día es que yo he visto una fotografía en SEAT de un coche dibujado con toda la electrónica y los cables que tiene y lo ves perfectamente el coche. Es todo electrónica. Con lo cual, si tú consigues recuperar la electrónica y no centrarte en el acero, que es lo pesado, pues llevas mucho ganado, pero es que es imposible porque está todo mezclado, todo con todo. Entonces hay que pensar de qué forma podríamos hacer los equipos modulares. Entender de metalurgia, entender de termodinámica, no mezclar determinadas materias primas que son imposibles de separar, porque según qué ruta lleves, sabes que por el camino vas a perder otros elementos. Entonces, por ejemplo, en los condensadores de tántalo, que son súper escasos, si tú reciclas una placa con las mejores técnicas disponibles, el tántalo lo vas a perder seguro. Entonces, ¿qué habría que hacer? Separar esos condensadores. Pero es que no se sabe dónde están, o sea, porque es que hay distintos tipos de condensadores, no sabes si esos son de tántalo o no. Entonces, no existe esa política, esa cultura de diseñar para reciclar. Espera, estaba de nuevo. Bueno, yo lo primero, Alicia, darte las gracias a la Escuela Social también por organizar esta charla. Creo que las personas que estáis tratando de hacer pedagogía y dibujando, necesitáis también de estas palabras, de este ánimo. No estáis hablando frente al desierto y bueno, yo me consuelo con saber que simplemente tenemos razón, ¿no? Es así, estamos hablando de una verdad científica y esto es así. Pero voy a hacer un poco de abogado del diablo, ¿no? Has hablado y pues que estás, claro, es una persona muy relevante y estás en contacto también pues, con empresas o con otros, con el mundo científico en general. Y la pregunta que te voy a hacer es, bueno, nos dicen bueno, que no hay que lanzar mensajes amoreros, que algo nos va a salvar. ¿Crees de verdad que la tecnología o algo, la prometida fusión nuclear va a llegar, que algo va a llegar y nos va a salvar de toda esa hecatombe a la que pues, los ecologistas y los científicos nos estáis abocando? No sé, ¿qué crees? ¿Qué opinas? ¿Qué me dices? Pues yo he de decir que cada día soy más pesimista. ¿Por qué? Porque la curva exponencial cada vez nos deja menos margen de tiempo. Y luego además hemos analizado, por ejemplo, en temas de minería, claro, si tú mejoras la eficiencia, si tú mejoras la tecnología, puedes ir más lejos, puedes extraer más, etc., ¿no? Sin embargo, la tecnología mejora de forma aritmética, lineal, mientras que la degradación está aumentando exponencialmente. Con lo cual, es que estamos degradando, estamos depredando tan rápido que por mucho que vayamos mejorando pasito a pasito, no damos abasto. Entonces, es que no nos queda otra que reducir, hay que decrecer. ¿Y desde las empresas esto cómo lo ven? Las empresas, hasta hace poco, pues nos llamaban, bueno, o sea, nosotros obviamente, al ser ingenieros, pues les tratamos de dar soluciones, ¿no? Pero no veían esto como un problema real, sino más bien un tema académico. Pero claro, ahora que han visto los problemas de los microchips, la subida de las materias primas, que les estábamos diciendo, ojo que esto va a pasar, ojo que esto va a pasar, ojo que esto va a pasar. ¡Ostras! ¿Qué ha pasado? Coño, te lo estamos diciendo desde hace mucho tiempo. No te has preparado. Hace 10 años, esto hablo de las empresas, pero las empresas en realidad pues tienen su parte de culpa, pero aquí la culpa gorda es la de los gobiernos, que no han hecho absolutamente nada. Es que la transición energética habría que haberla hecho hace 20 años. Entonces estábamos a tiempo digamos, de no tener que hacer unas soluciones radicales, rápidas y desordenadas. Entonces ahora nos vamos a enfrentar a, bueno, las subidas de precios, esto va a ser para nuestro de cada día. O sea, hay que replantearse el modelo. Esto no es la guerra de Ucrania, no nos confundamos.
O sea, esto lo tenemos y se va a quedar. Entonces, ¿vamos a cambiar sí o sí? Sí o sí. ¿Vamos a decrecer sí o sí? La pregunta es ¿cómo queremos decrecer? ¿Queremos decrecer a las buenas o queremos decrecer a las malas? ¿Queremos decrecer de forma organizada o queremos pues el sálvese quien pueda, que es lo que está ocurriendo? Sálvese quien pueda. Claro, en los países, en la biorregión cantábrico-mediterránea vamos a poder desarrollarnos. ¿Pero a costa de qué? O sea, para desarrollar las tecnologías necesitamos 4 planetas equivalentes de litio, 4 de níquel y otros que no lo he puesto, pero digamos 2 de cobalto, etc. O sea, no somos capaces, si extrapolásemos eso a todo el planeta, ¿no? Entonces, está claro que unos pocos nos podremos poner nuestros paneles fotovoltaicos, pero muchos otros no. Entonces, es un problema que va a ocasionar unas tensiones muy importantes y la guerra de Ucrania yo creo que es un brote, pero que los conflictos van a ir en aumento. Y es un tema, ya lo siento que tenga que daros yo aquí un mensaje un poco así, pero me has preguntado, pues yo te respondo. ¿Habías preguntado? Sí. A ver, mi comentario va muy en línea de lo que ha dicho ahora el compañero. El panorama que nos has pintado, más que menos, es apocalíptico, ¿no? O sea, es muy pesimista. Bueno, yo te he dado mis cifras, te he dado muchas. Sí, o sea, lo digo por eso, ¿no? No que te lo hayas inventado, sino el que nos has descrito, por decirlo de otra manera. Y en cambio, pues las posibles soluciones o vías por las que tendríamos que ir, pues es que parecen unos parches al lado de la realidad que tenemos, ¿no? Unos parches que oyen totalmente en contracorriente. Los productos cada vez son más perecederos, o sea, un móvil ahora que te dura 2 años, 3 años, y enseguida ya necesitas otro. Entonces, por eso quiero decir, parece que o volvemos a la edad de piedra, en pocos años, o no sé, o vamos a destruir otro planeta si podemos, pero yo no me veo, no sé, ¿ves tú alguna otra salida? No. Porque realmente las propuestas que propones, que planteas, parece que no. A ver, hay soluciones tecnológicas que hay que aplicar, es decir, sí, vamos a investigar en sustituir unos elementos por otros, vamos a tratar de ser más eficientes en el uso de las materias primas, vamos a hacer los productos más duraderos, todo eso hay que hacerlo. Vamos a ir hacia las energías renovables, por supuesto, todo eso hay que hacerlo. Pero a pesar de todo, no da la vaca para todo. Entonces hay que reducir, no queda otra. Hay que reducir. Y bueno, pues es lo que digo, cuanto antes planteemos, hagamos ese cambio de mentalidad, pues los cambios serán menos violentos. La última pregunta ya por el tiempo. ¿Sabéis a dónde van estos productos que ya no utilizamos y que ya están caducados? A China. Sí. ¿Es que están reciclando en China de alguna manera o por qué van? A China o a África, hay montañas y montañas. Pero por ejemplo a China, que es un país que tiene recursos, ¿es que están empezando en China a reciclar de alguna manera? En parte sí que están tratando de extraer pues, el oro de nuestras placas electrónicas, etc. Pero otra gran parte al final lo que hace es contaminar, sobre todo en África. O sea, hay unos problemas gravísimos con nuestros textiles que acá ¿cómo se llama? El Primark, ¿no? Sí. De nuestros textiles de €1 están allí acumulándose en África, contaminando los paisajes, los ríos, etc. La electrónica lo mismo. Y además de contaminar, pues estamos, digamos, volviendo a exportar las materias primas que ya teníamos en nuestras fronteras, ¿no? Pues nada, muchas gracias por el tiempo. Disculpad que...